Recién estuvo compartiendo la palabra con nosotros Vanessa, que es quien dirige esta dirección de este programa de fortalecimiento para defensa civil a nivel municipal, considerando que, bueno, que como Vane planteaba, los equipos de respuesta de emergencia, los equipos de emergencia y de gestión de emergencia son muy buenos. Necesitamos por ahí una interacción más fluida y necesitamos, digamos, participar para cada uno exponer nuestros conocimientos. En este caso, en una cuestión muy sensible que es poder gestionar un centro de evacuados, con todas las cuestiones que eso genera, porque en definitiva hay un sinnúmero de actores del Estado y actores sociales que van a participar y la comunidad que se ve afectada también es parte y participa de esta administración de los centros de evacuados. Así que lo que fuimos preparando es algunos disparadores eh, que nos haga reflexionar respecto de algunas cuestiones y en otros temas también compartir información, hacer este feedback para poder empezar a armar una metodología y estandarizar lo que es la administración y gestión de albergues temporales. En la presentación anterior habíamos estado hablando de una visión preliminar del centro de evacuados, o sea, ¿qué entendemos por eso? ¿Cómo hemos planificado? O sea, ¿qué entendemos? A ver, seguimos con el paradigma de, bueno, ponemos unos colchones y es lo que tenemos y vemos qué comen, cómo administramos eso, o nos enfocamos durante el tiempo de calma para planificar otras acciones, para tener un registro de ingresos y egresos, disponer de toda una cartelería que la vamos a utilizar durante el centro de evacuados que esté funcionando. Saber bajo qué hipótesis de amenaza analizamos nuestro centro de evacuados. Lo hablábamos la otra vez respecto de, bueno, es lo mismo tener, nuestro centro de evacuados es multiamenaza, digamos, puede resolver cualquier amenaza que nosotros hemos analizado o tiene vulnerabilidades críticas en algunas situaciones o en algunas amenazas que no hemos tenido en cuenta o que son concurrentes a la amenaza principal. Por ejemplo, en un evento hidrometeorológico de lluvias abundantes, nuestro centro de evacuado puede estar vulnerado por estar en un terreno demasiado bajo. Entonces, la inundación mm, va a generar que se vea afectado nuestro albergue temporal. También, digamos, buscar esa correspondencia de hipótesis y tener alternativas en cuanto a la población que se puede ver afectada, o sea, el universo de personas que pueden verse afectadas ante una determinada amenaza. Entonces ahí surge, sí, la capacidad ocupacional de nuestro centro de evacuado, de nuestro albergue temporal, eh, reúne las condiciones para eventualmente hacer una intervención con un solo centro de evacuado o necesitamos expandir y disponer de 2 o 3 lugares más. Más allá de eso, creo que tenemos que considerar también la afectación de nuestro plan A y tener previsto otros lugares, otros espacios, otros edificios de características similares que puedan permitir el alojamiento de personas con las condiciones que pretendemos darle a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, ¿sí? A la comunidad que se ve afectada. Y fundamentalmente, ya lo hablaremos, haremos parte de esa comunidad de esta percepción y gestión de los riesgos. Dentro de eso, bueno, digamos, tenemos nuestras fortalezas y debilidades, que es lo que estábamos hablando. Entonces, Vanessa refería recién, nuestro suministro de agua, en nuestro servicio eléctrico, o sea, nuestra generación de energía depende de una empresa, tenemos generadores auxiliares, tenemos previsto distintas incidentes, distintos inconvenientes que se puedan dar
en el contingencia que se puedan dar en nuestro centro evacuado, donde nosotros hemos establecido toda la cuestión logística y de alojamiento y de alimentación. Bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que hacen a fortalecer los espacios que nosotros hemos determinado como eh, albergues temporales. Obviamente, tenemos que comprender esta visión amplia de discapacidad, de género, brindar condiciones de seguridad. Ahora en un ratito nada más vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las normas de convivencia y demás que, digamos, debemos impulsar como gestores de un albergue temporal. Pero fundamentalmente, en cuanto a discapacidad, tener previsto rampas de acceso, tener previsto espacios definidos para aquellas personas que tienen una movilidad reducida o un tipo de discapacidad que necesitan el acompañamiento o una atención determinada. En cuanto a las cuestiones de género, poder tomar contacto muchas veces por primera vez con algunas personas y poder disponer de herramientas e instrumentos para que esas personas se sientan contenidas en caso de, por ejemplo, detectar alguna situación de violencia, por ejemplo, determinar cómo vamos a generar esta continencia que no tiene que ver con varón o mujer, ¿no? Sino la identidad y poder dar un espacio dentro de los alojamientos temporales. Obviamente debemos tener un sistema de comité de crisis, Junta Municipal de Defensa Civil. Habitualmente los municipios las confeccionan por medio de ordenanzas, es parte de una normativa provincial. Y dentro de la Junta Municipal tenemos que establecer nuestro sistema, nuestras herramientas de gestión. Y dentro de esa herramienta de gestión no, tenemos que incorporar el sistema de comando de incidente, no por una cuestión de imposición, sino por una cuestión de facilidad para el manejo de la información, todo lo que es la gestión de los suministros, los equipos de respuesta, las necesidades que surgen no solamente en el albergue temporal. Tengamos en cuenta que este albergue temporal surge por una situación que tiene que ver con una emergencia o un desastre, por lo cual no es el único punto que nosotros tenemos que enfocarnos, sino van a estar concurriendo a la gestión del albergue temporal, van a estar concurriendo otras situaciones emergentes, donde equipos de respuesta, donde voluntarios, donde la comunidad va a participar y va a intervenir. Imagínense que todo esto lo tenemos que coordinar desde lo que los municipios llaman comités de crisis y debemos tener una estructura organizada que nos permita poder administrar mejor cada uno de los movimientos, poder tener una comunicación fluida, que lo vamos a ver ahora en un ratito, de manera tal que no tengamos el menor retraso posible en tener a todas las personas que han sido alojadas, ubicadas en cada uno de los alojamientos y enviarlo al comando estratégico, como en algunos manuales se plantea, o en algunos planes de emergencia se plantea, de los municipios, digo, y fundamentalmente generar el proceso de procesar la información rápidamente y poder dar respuesta a las necesidades de la gente. Bueno, entre otras cosas, las responsabilidades. Cuando ustedes y nosotros, municipios, diseñamos los planes de emergencia, asignamos responsabilidades más allá del plan de contingencia, de una serie de cuestiones, asignamos responsabilidades a determinados organismos dentro del organigrama municipal. Bueno, en este caso, si es un polideportivo, en el organigrama, de la dirección, la Secretaría de Deportes, ¿de dónde depende? ¿Quién va a gestionarlo el centro? Si desarrollo humano y familiar, el área de asistencia crítica, no sé, el sistema de salud, lo ideal es que sea en conjunto, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son las que nos tenemos que plantear y realizar.
Una vez que hemos planteado estas cuestiones, empezar eh, digamos, a generar simulaciones respecto a la comunicación, respecto a disponer del espacio físico y si el espacio físico está en condiciones, ¿sí? Y después viene enfocado en el registro, bueno, cómo vamos a registrar a las personas que ingresan y que egresan del centro del albergue temporal y, bueno, hacer un seguimiento posterior con lo que llamamos la vuelta a casa. El inicio del camino debería ser en cada localidad reconocer los posibles lugares que servirán teniendo en cuenta las amenazas que hemos analizado, ese ranking que hemos establecido, donde nos da una vulnerabilidad media o alta ante, por ejemplo, un evento hidrometeorológico, que es lo que habitualmente nos genera complicaciones. Entonces, eh, tenemos esa, por ejemplo, tenemos esa amenaza en primer lugar. Bueno, fantástico. ¿Cuál es nuestro lugar seguro para poder establecer un albergue temporal? ¿Qué capacidad ocupacional tiene? Y como decía hoy, ¿sirve para todas las amenazas o tenemos que planificar otros lugares? Obviamente, la ubicación geográfica, no solamente decir, bueno, sí, está acá a 2 cuadras, sino georreferenciarlo, tenerlo en el mapa, incorporarlo dentro del plan de emergencia. Todos los albergues temporales que nosotros tenemos en nuestro municipio los debemos incorporar en nuestro plan, de manera tal que cada uno de los que gestionan la emergencia, y pensemos en una situación donde los recursos locales se ven excedidos, entonces vamos a necesitar el acompañamiento, el apoyo de otras instancias como otros municipios o mismo la provincia, tener localizado y tener vigente para allanar el camino ante la planificación de acciones conjuntas interestatal, digamos, entre los municipios, entre la provincia. Y después garantizar de las maneras posibles el agua, el saneamiento, la alimentación, con todos los cuidados que requiere la manipulación de alimentos y la gestión de los residuos en general, ¿no? En cuanto al agua, por ejemplo, vamos a tener en consideración si tenemos depósitos de agua suficiente para abastecer a la cantidad de población que nosotros creemos conveniente, que nosotros creemos que vamos a poder alojar ahí. Lo mismo la cantidad de baños, la cantidad de duchas, la estación de alimentación, que va a ser con una preparación de alimentos con todos los, como decía recién, con todo lo que tiene que ver con los cuidados para evitar contaminaciones cruzadas y demás. Va a estar ubicada dentro del albergue, fuera del albergue se van a hacer viandas, van a participar las personas que están alojadas en la preparación de los alimentos. Eso vale la pena, no vale la pena, incluir, no incluir. Bueno, hay un montón de cuestiones que más que son puntos para debatir y generar esta cuestión de cómo mejoramos la planificación de los alojamientos temporales. Eh, las capacidades que consideramos que deben ser tenidas en cuenta. Capacidad ocupacional, fundamentalmente, la cantidad de baños disponibles, lugares específicos para higiene, el puesto sanitario o médico sanitario. ¿Pero por qué puesto sanitario? Porque en realidad el puesto sanitario lo puede constituir enfermeras, técnicos en emergencias que van a hacer un primer triaje y eventualmente la atención médica que va a estar, digamos, especificada en algún rango horario, dado que por ahí no se dispone de los recursos suficientes. Entonces, tenemos que armar una paleta interesante de especialistas o de profesionales de la salud, donde, por ejemplo, agentes comunitarios, donde las personas que trabajan en atención primaria y que para alguna situación digamos, dada la emergencia, se puede recurrir a ese personal que cubra los puestos sanitarios que están en alojamientos temporales. Áreas comunes de alimentación, sector de preparación de alimentos, disposición de residuos y recolección, autonomía de servicios críticos como luz, agua, saneamiento, plan de actividades
Y acá queda la pregunta que, bueno, esto son lo que a nosotros se nos ocurrió, pero por ahí ustedes tienen una serie de capacidades que quieren desarrollar o que creen que son importantes analizar. Entonces, es importante identificar y tener en cuenta estos puntos, pero también reflexionar sobre esta última pregunta. ¿Sí? Esta última, que no es un punto, sino una pregunta. ¿Qué otra capacidad creemos oportuno agregar? Bueno, acá hay algunas imágenes. Este es un polideportivo que tiene una capacidad de, bueno, no me acuerdo ahora, creo que alrededor de 800 personas. Tiene un puesto de enfermería, un puesto sanitario, hay baños de damas y de caballeros, dice el cartel. Tienen duchas, cada uno de los baños con sus separadores, un área cardioasistida. Bueno, hay una serie de particularidades que a este lugar lo hacen un lugar ideal para usarlo como albergue temporal en caso de una emergencia de grandes dimensiones. ¿Sí? O con muchos afectados, mejor dicho. Tiene salidas de emergencia, el techo es de cemento. Bueno, hemos hecho un relevamiento y, digamos, sería un lugar sumamente interesante para poder disponer de este lugar como centro de evacuado, valga la redundancia. Pero además tiene soporte de energía, bueno, una serie de puntos que son interesantes tener en cuenta. Después de esta imagen me parece que sería interesante, Clau, si detenemos esta presentación y mostramos las pautas que vos habías planteado, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Como quieras. Acá. ¿Alguien las Detenemos puede esto. pasar? ¿Las puedes pasar? Sí, yo las voy a pasar para que busco la presentación. Importante, mientras Gastón va buscando cómo están, importante remarcar esto que decía Gastón, ¿no? Esta etapa de preparación. Cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, bueno, cuando hablamos de planificación, de análisis, bueno, no nos tenemos que olvidar que los centros de evacuados tienen que estar dentro de nuestra planificación y dentro de nuestra organización, que no es algo que cuando estamos evacuando a las personas buscamos el primer lugar y los metemos ahí. Bueno, no. Esto tiene que ser organizado, tenemos que tratar de encontrar el lugar, ¿sí? De coordinarlo previamente, de poner hipótesis, distintos tipos de hipótesis, ¿no? Y de decir, bueno, si tenemos una inundación, bueno, ¿a dónde vamos a llevar a las personas? Bueno, ¿cuáles son las condiciones del lugar? Todo lo que más o menos habló antes Gastón, pero esto requiere, ¿sí? De este comité de emergencia que trabaje previamente, ¿no? Que se pregunte cuáles van a ser las necesidades, si tenemos que trasladar a las familias a un barrio distante, ¿cómo las vamos a trasladar? Bueno, por ejemplo, tenemos una empresa de micros, de colectivos en nuestra ciudad, podemos hacer un convenio y saber que si un día ocurre determinada situación, vamos a poder evacuar a las personas dentro de uno de sus micros, por ejemplo, y llevarlas hasta el centro de alojamiento. Todas preguntas que nos tenemos que ir haciendo previamente, convenios que tenemos que ir realizando, ¿sí? Y preguntarnos esto. También nos surgen algunas emergencias que no vamos tal vez tenemos un centro de evacuados o un albergue temporal, como mostraba recién Gastón, para una cantidad determinada de personas o muchas familias, y no va a ser necesario abrirlo si, por ejemplo, algo que ocurre lamentablemente cotidianamente, tenemos un incendio, una familia pierde su casa o pierde parte de su casa y tenemos que evacuarla. Bueno, esto también tiene que estar en la previa, ¿no? Pensar si tenemos que evacuar solo una familia que va a estar un tiempo. Bueno, ¿dónde la vamos a poder evacuar? ¿Tenemos en el municipio algún lugar? ¿Podemos hacer un convenio con algún hotel de la zona en el caso de tener que evacuar durante un tiempo determinado una familia? Bueno, todas estas
estas preguntas deberíamos hacerlo. Y acá hicimos un poco desde la comunicación, Vane siempre nos lleva a más y a ponernos a pensar, ¿sí? Cómo podemos comunicar ya en el centro de evacuados, qué podemos tener preparado previamente, ¿no? Una cartelería, algo que se pueda leer, que se pueda pensar, ¿sí? Por ejemplo, las pautas de convivencia, el respeto mutuo, cómo mantener la limpieza, apoyo comunitario. Y en esto apoyo comunitario hablamos de que las personas que están evacuadas tal vez van a estar muchos días, ¿sí? Y muchos van a querer cooperar o podemos organizarlos para que cooperen y nos ayuden para mejorar, ¿sí? La convivencia dentro del centro de evacuados, la limpieza, la organización, ¿no? En el momento de tener que almorzar o cenar, bueno, que se colaboren, que colaboren con el cuidado, más adelante vamos a ver con el cuidado de los niños. Muchas veces hay personas que van a tener que irse a trabajar y bueno, el resto que se van a quedar en el lugar pueden tener acciones acciones de apoyo para mejorar esa estancia en el lugar, ¿no? Cuidar las pertenencias personales de cada uno, respetar los espacios de los demás. Me parece que, bueno, que son pautas que podemos tenerlas ya preparadas previamente, ¿sí? Y tenerlas en espacios donde se puedan ver, donde se puedan leer, donde sean de fácil acceso. Todo este material se los vamos a dejar colgado, después lo pueden bajar. Es armado, pasa para la próxima, Gastón. Es armado por nosotros mismos, como decía Gastón antes, ustedes pueden mejorarlo, pueden cambiar alguna cuestión que crean que para su localidad es mejor, ¿sí? Pero bueno, nada, son ideas, ¿sí? La organización logística del centro de evacuados, ¿sí? Cómo organizar los roles, los turnos y las responsabilidades, lo que les decía antes, que cada uno tiene que tener una responsabilidad, ¿sí? En la organización, ¿sí? Más allá del que esté coordinando, tienen que tener el espacio de los alimentos, los kits de higiene, los inventarios, ¿sí? La distribución, las áreas de descanso, de cocinas, baños, servicios, ahí dice médicos, pero servicios de salud, como decía antes Gastón, tienen que estar todos bien identificados, tenemos que buscar cada uno de los espacios, ¿sí? La gestión de suministros y alimentos, agua, ¿sí? Tiene que estar todo bien distribuido, bien rotulado. Y algo importante para pensar, cuando hablábamos del tema de alimentación y de nutrición, que también lo podemos hacer previamente, seguramente en los hospitales de la zona, en las unidades sanitarias de cada una de sus ciudades, hay un nutricionista. Bueno, ir a conversar con ese nutricionista y pensar en las dietas, ¿sí? Que se van a necesitar cuando tenemos un centro de evacuados, ¿no? Nos suele pasar que tal vez en enero, ¿sí? Hay un temporal o febrero y tenemos 35, 40 grados y nosotros esperamos a la familia como si fuese este mes de agosto con un guiso, ¿no? Y después le damos polenta y después le damos arroz. Bueno, tenemos que tratar de coordinar previamente y tener armados un proyecto de alimentación para cada una de las estaciones, ¿sí? Y para cada una de las necesidades de las familias también, ¿no? Que tener en cuenta si hay personas que son celíacas, diabéticas, hipertensas, que vamos a tener que tener dietas especiales para ellos. Eso un nutricionista nos puede ayudar, lo podemos tener como referente para que nos guíe, nos oriente previamente, ¿no? Bien, y comunicación y registro de las personas y los contactos y los reportes, como hablábamos antes del plan de comunicación, que deben tenerse en cuenta, también es importante desde la logística, sobre todo el registro de las personas, el primer registro cuando ingresan, todos los datos necesarios, el planillaje, ¿sí? Gastón ahí tenía algo preparado sobre las planillas que lo van a tener colgado también.
que es importante tener todo el registro, tanto de las personas que están adentro como de las que entran, ¿sí? Y salen del centro de evacuados. Es fundamental tener todo registrado. Como hablaba antes Vanessa, bueno, si tenemos internet, si logramos tener internet, se puede tener toda la información cargada en planillas, en formularios, vía web, pero si no lo tenemos, tenemos que hacer un registro manual y después sí, obviamente, cargarlo en un sistema. ¿Para qué? Para brindar la información al comité de emergencias. No es lo mismo que el comité de emergencias nos pregunte cuántas personas tenemos evacuadas, de qué edades, y dar un número cualquiera. No, nosotros tenemos que tener un registro y tiene que ser exacto. Bueno, Gastón, pásame la siguiente. Bien, por ejemplo, pautas para el baño y las duchas, ¿sí? Mantener la limpieza, usar como corresponde los inodoros, ahorrar agua, ¿sí? Usar las duchas en un tiempo limitado para que todos puedan usarla, tener turnos también para los baños y para la organización. Seguimos para la próxima. Pautas para la cocina en el centro de evacuados, ¿sí? Mantener la limpieza, lavar los platos, dejar todo organizado, etiquetar los alimentos, apagar los electrodomésticos y el cuidado que requiere cada uno de esos electrodomésticos. Pensemos que tal vez estemos usando un club, estamos usando un lugar determinado. Cuando uno lo devuelve, lo tiene que devolver en condiciones, cuidado y con el respeto que se merecen. Sigamos para la próxima. Pautas de descanso y de silencio, ¿sí? Las horas de silencio, por ejemplo, como dice acá, de 22 a 7, sí tienen que ser áreas de silencio, áreas de juegos para los niños, por ejemplo, de 9 a 20, después vamos a ver específicamente de niños, y respeto de los espacios personales. En estas normas de convivencia tiene que haber respeto de los espacios personales y tenemos que saber cómo manejarnos. Adelante. Bien, el cuidado de los niños y adolescentes en el centro de evacuados es fundamental, ¿sí? Muchas veces tenemos centros de evacuados con muchísimas personas que no tenemos, no sabemos bien a veces sus antecedentes, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso en la previa hay que tomar los datos y hacer la averiguación de algunas situaciones, pero bueno, para los niños y adolescentes es importante que siempre en todos los espacios haya un adulto al cuidado y observando a los niños, ¿sí? En las zonas de juegos designadas, ¿sí? Siempre tiene que haber un adulto supervisando y observando a los niños. Los que les decía antes, muchas veces en esto de los cuidados, ¿no? Muchas familias van a tener que ir a trabajar. Bueno, siempre tiene que haber un adulto responsable cuidando a los niños, respetar los momentos de silencio, ¿sí? Que los espacios sean respetuosos, que sean ambientes amables para una convivencia saludable. Y una comunicación abierta, ¿sí? Es importante si hay una necesidad de hablar, de informar algo, si pasa algo, que tenemos que contarlo, sobre todo si tiene que ver con niños, con adolescentes o con alguna situación especial, es importante comunicarlo, tener un referente con el que se pueda hablar y acceder a la solución, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, un tema que sale mucho y empezamos a averiguarlo, nos estamos asesorando con veterinarios, epidemiólogos, las mascotas, ¿sí? Pautas para el centro de evacuados, dice acá, ¿sí? Pero son pautas en realidad en general y que hay que trabajarla. Muchas veces en los municipios está zoonosis y tenemos que tener contacto con ellos. Y lo ideal es que las mascotas estén identificadas, que tengan certificados de vacunación y control veterinario, ¿sí? El tema de higiene de las mascotas, ¿sí? De recoger sus necesidades, ¿sí? Y que estén en los espacios limpios, mantener el control de las mascotas y para esto el respeto. Pasamos rápido a la próxima porque quiero hacer una aclaración. Lo ideal, y esto ya hay evidencia científica, es que las mascotas no estén dentro del mismo espacio en el centro de evacuados que las personas. Sí tener un espacio de cuidados
donde las personas que sean cercanos, ¿sí? Puede ser dentro del mismo lote, en algún lugar que se pueda tener, que esté apto para recibirlas, ¿sí? Y que sus dueños puedan permanentemente ir a verlos, sacarlos a caminar y alimentarlos, pero que no estén en convivencia dentro del mismo centro de evacuados. Nos preguntamos siempre, bueno, pero hay perritos tipo los caniche que son de compañía, siguen siendo mascotas, pueden ser un problema dentro del centro de evacuados para la convivencia si varias personas tienen animales. Entonces lo ideal es que estén en un punto cercano, cuidados, sí, pero no en el mismo espacio que las personas dentro del centro de evacuados. Y un tema importante es tenerlos registrados, ¿sí? Y que los dueños puedan participar del lugar de cuidados, ¿sí? Y de verlos en forma permanente. La próxima. Bueno, o la organización de la ropa, ¿sí? Muchas veces con las donaciones en los mismos centros de evacuados suele haber un caos, tienen que estar bien diferenciados, ¿sí? Dónde colocar la ropa húmeda y la seca, ¿sí? Colocar en bolsas separadas, no mezclarla, ¿sí? Guardarlas en bolsas etiquetadas con talle, género, ¿sí? Mantener la ropa limpia y doblada de acuerdo a las personas que estén en el lugar y a las necesidades. La próxima. Esa. Bueno, esto un poco son cartelerías que deberíamos tener, ¿sí? Preparadas, ¿sí? Que sepan las personas dónde está la cocina, dónde están los espacios, por ejemplo, para comer, los baños, las duchas, las áreas de descanso, puntos de encuentro, atención médica, bueno, toda cartelería que que ustedes crean, esto es un ejemplo, que ustedes crean que es necesaria, sí debe estar en el lugar. Así que un poco, bueno, esto es lo que preparamos de cartelería y de información. No sé, Gastón, si querés continuar o pasamos a las preguntas o a las dudas que tengan. Si te parece, hacemos un pequeño break de preguntas. No sé qué dice Gaby, pará. A ver qué nos dice. Está por ahí. Para que ahora no puedo maximizar la pantalla. Pero si hay alguna consulta o algo, lo pueden dejar ahí en comentarios. Eh, Así lo puede contestar Claudia. Chan. A ver. Ahí ¿Se me debe estaba tener preguntando. espacio físico para depósito? Donde son previamente se higiene alimento o se moviliza de un punto estratégico en tiempo real. Es la pregunta de Vero. Lo ideal, Vero, es tener un espacio de guardado. Habitualmente los municipios tienen un depósito, un espacio de guardado. Obviamente siempre periódicamente tiene que ser revisado, ¿sí? Sobre todo cuando hay alimentos supuestamente no perecederos. Todos los alimentos tienen una fecha de envase y de vencimiento. Entonces, no sé, si tenemos suerte y no tenemos que usar nuestro centro de evacuado durante 2 años, seguramente va a haber algunas cosas que se venzan, si no tenemos bien cerrados, por ejemplo, sábanas, frazadas, todo, va a haber que revisar todo eso, que esté limpio, que esté en condiciones y que esté como corresponde. Si están sellados, almacenados como corresponde, obviamente no, pero bueno, alimentos y no perecederos, disculpen, sí, hay que siempre revisarlos, pero sí, lo ideal es tener un depósito. No siempre el depósito está en el mismo sector del centro de evacuados, ¿no? Exaltación 2, dice acá, levantó la mano. Hola, buen Hola, día. buen día. ¿Cómo va? No, quería
con respecto a esto, nosotros tenemos en los planes ya con convenios con los clubes que van a hacer en cada localidad los centros evacuados. Son clubes deportivos que, bueno, tienen infraestructura, más allá de también usar algunas instalaciones municipales, ¿no? Pero eso ya desde hace tiempo ya nos da cierta tranquilidad que tenemos esos lugares con esa infraestructura que tienen baños, duchas y, y demás. Y bueno, la realidad también que el Estado acá siempre ayuda a los clubes y bueno, es una forma de que ellos nos retribuyan. Y quería compartir eso y también algo que por ahí les puede servir, que es una problemática que tenemos siempre, que a la hora de la emergencia tenemos que salir a buscar colchones, porque siempre, eh, cuando termina la emergencia, generalmente ese colchón la familia se lo lleva, porque seguramente nosotros tenemos más que nada inundaciones, daños por tormenta. El colchón se mojó o ya estaba, el que tenía ya estaba viejo, así que generalmente se lo lleva. Y ahora no tenemos muchos, pero sí tenemos una linda cantidad de catres. Y esos catres son reutilizables, no es necesario que se los lleven. Así que eso nos va a dar cierta tranquilidad que siempre vamos a contar con esos 20 catres de base, que va a hacer que no tenga que salir a buscar 20 colchones a las 3 de la mañana o a las 4 o lo que sea. Muchas veces nos ha pasado. Eh, si no, muchas veces estamos dependiendo del depósito que haya en el depósito y en el día a día, eh, en el, otras veces hemos tenido colchones y ropa de abrigo y ropa de cama destinada a la emergencia, pero la realidad te pasa por arriba y en algún momento eso lo tienen lo tienen que repartir. Así que quería aportar nuestra experiencia ahora. Genial, gracias. No, ¿Cómo era tu nombre, perdón? Alejandro Saavedra. Alejandro, Gastón. Ahora, Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Tenemos bien, bien. algún material de ustedes en nuestro mail, me parece. ¿Puede ser? En el, Sí, ah, creo que en el por ahí mail, lo voy a sí. conseguir. Sí, 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 sí. ahora Por le eso dimos, me sonaba. creo que le dimos Sí, acceso estos días al Drive para que vayan viendo nuestros planes. sí, 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 yo estuve charlando yo también con Y, Nico y eso. qué ¿Puede bueno, ser? sí, sí. Sí, 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 es el que nos está asesorando y bueno, está revisando nuestros viejos planes y empezar genial. a procesar muchísimos datos que tenemos. Así que, me parece, Bueno, disculpe, me parece excelente, Alejandro, lo que decís también de los catres y de tenerlo preparado, porque también decimos una familia en un colchón, en el piso, muchas veces sufrieron, la están pasando mal, un poco también de comodidad y de dignidad, ¿no? En el momento de tener que estar en el centro evacuado, de estar más cómodos, de darle un tal, poco de confort, me parece excelente. total, sí. Bueno, y bueno, dicho bueno, sea de paso, fue un aporte del Ministerio de Ambiente de provincia, el tema de los cáteres. Así que bueno, también es bueno también reconocer que en la última emergencia que tuvimos nos mandaron un montón de elementos, entre ellos los cáteres. qué bueno. Bueno, eh, no queda ninguna pregunta. Hola, Vero, hola, Pamela. ¿Cómo andan? Vamos a continuar con la presentación, si les parece. Invito a Pablo, si está por ahí a sumarse. Para que tengo que salir de acá. Sí, espero que todo esto no quede grabado, ¿viste? Bueno, ahí estamos, sí, estamos ahí. Bueno, gracias, Clau. Excelente el aporte. Creo que acá todos sumamos desde la experiencia. Claudia es alguien que tiene muchísima experiencia, además de una formación exquisita.
que hace que sea un placer compartir pantalla con ella y poder aprender todos los días un poco más, ¿no? Bueno, está con nosotros también Pablo por ahí, que también trabajó en este material, así que si hay algún aporte, Pablo, directamente intervenir. Vamos a seguir adelante con la presentación 1, digamos. Como decía Claudia, todo este material va a quedar a disposición en Classroom. La clase creo que queda en YouTube, así que, y obviamente vamos a hacer un encuentro final para poder debatir algunas cuestiones si surgen. Bien, bueno, infraestructura básica. Lo hablábamos recién y por ahí es redundar sobre este tema, pero la realidad es que en cuanto a la infraestructura básica, lo que hablábamos al inicio, bueno, tenemos un plan de contingencias en caso de que haya un corte de suministro eléctrico. Las empresas de energía disponen de generadores para eventualmente dar alimentación eléctrica a nuestro centro evacuado. Hay paneles solares ubicados, hay generadores, usinas móviles. Muchos municipios cuentan con generadores que habitualmente se utilizan como equipo de backup de energía para salud, para lo que es agua y demás. Bueno, deberían estar adaptados y contemplados en el plan de emergencias para mantener el centro de evacuado, estos albergues temporales, con un funcionamiento en su infraestructura más crítica, de agua, saneamiento y energía, ¿no? Otra de las cuestiones que se tienen que revisar, y en el caso de los chicos de exaltación que decían recién, bueno, nosotros tenemos convenios con los clubes, es fantástico, es genial. Cada tanto, revisar si las térmicas soportarían la carga, por ejemplo, de, no sé, celulares y otros equipos, si las luces de emergencia funcionan, si hay un plan de evacuación, o sea, en líneas generales, no tanto en lo municipal como en lo privado. Armar los planes de evacuación, porque no solamente nosotros tenemos que considerar la emergencia puertas para afuera o el desastre puertas para afuera, sino también considerar que por ahí eh, ojalá nunca nos pase, pero tengamos un principio de incendio o un incendio en nuestro centro de evacuado. Bueno, están los puestos de matafuego, están los puestos de incendio, perdón, están los extintores. Hemos previsto, no sé, por ahí es un poco exagerado, pero tener una dotación o tener un vehículo de bomberos o no, poder usar la cisterna, que hay una serie de alternativas que nosotros tenemos que considerar. ¿Por dónde va a evacuar la gente? ¿Cuáles son los riesgos que se pondrían en ese lugar? Y si, por ejemplo, las fuentes de energía y de agua son capaces de soportar la demanda de una determinada población. Eso es sumamente importante. En cuanto al agua potable, la otra vez hablábamos con algunas personas que participaron en la charla presencial y decían, bueno, ¿qué hacemos? El agua. Bueno, el agua cada tanto nosotros deberíamos, primero, contar con una cisterna de capacidad adecuada para poder para poder darle agua a toda nuestra población del albergue durante 48, 72 horas con agua de reserva, digamos. Si no tenemos la capacidad de tanque, buscar la alternativa para poder dar agua segura y agua potable. Hacer revisiones sanitarias de los tanques. No solamente cuando vamos a habilitarlo como centro evacuado, sino un agua que habitualmente se consume en el espacio. Así que cada tanto hacer una medición de calidad del agua, si hay algún tipo de vector, bueno, trabajar siempre en la prevención de estas situaciones. Perdón, que se me cayó la cámara. La otra cuestión importante, ¿qué tratamientos tenemos para el agua? ¿Cómo vamos a proveer esto del agua segura? Entonces,
algunas cuestiones que tenemos que empezar a preparar como taller o algo, o algo parecido, como capacitación, actividad junto con los vecinos, con las personas que están alojadas ahí, y, digamos, empezar a hablar de agua segura. ¿Cómo hacemos el agua segura? Las 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, dejar reposar por 30 minutos, hervir el agua y dejarla que repose. ¿Qué dispositivos vamos a preparar si no tenemos agua potable por alguna razón y tenemos que dar un agua segura? ¿Cómo va a ser la disposición de los productos que van a ser para consumo de las personas? Y acá muchas veces las opciones son múltiples. El hipoclorito de sodio, el cloro, digamos, líquido, tiene, para las piletas, tiene 80%, mientras que la lavandina tiene un 4%. Y de eso tenemos que agregar 2 gotas. Bueno, tenemos pastillas potabilizadoras. Bueno, genial. Hay que ver las especificaciones del fabricante para ver si la pastilla alcanza para 1 litro o 2 de agua, cuánto tiempo hay que dejar reposar y demás. Esto parece un tema menor, pero en realidad nosotros estamos realmente, si no vamos a administrar la provisión de agua segura hasta que la red de agua potable y eso estén totalmente restablecida en algún barrio vulnerable, por ejemplo, porque no llega agua potable han tenido agua segura, en este momento contaminado, entonces establecer puntos de colecta de, de productos para poder hacer un agua segura y poner una tabla de cómo se va a utilizar en caso de que nosotros no podamos tener referentes ahí. Una alternativa es decir, bueno, el club del barrio puede disponer de personas que de tal hora a tal hora, en un amplio horario, va a hacer la distribución de los botellones con lavandina. O sea, bueno, ¿cómo vamos a preparar la dilución? Es muy importante, cuáles son las medidas para que las personas de ese club puedan tener todos los cuidados necesarios para manipular el cloro y demás. Bueno, todo eso tenemos que ir pensando en el antes, para que cuando suceda y empecemos a trabajar, no solamente en asegurar el agua en el albergue temporal, sino también en la vuelta a casa y en cada uno de los hogares de las personas que se han visto damnificadas. En líneas generales necesitamos más o menos de 14 a 16 litros de agua para lo que tiene que ver con comer, una higiene básica para cocinar. Entonces nuestra cantidad de agua por día por persona tendría que ser alrededor de 16 litros. Saquemos rápida cuenta de que si tenemos, no sé, 800 evacuados, ¿cuál es la capacidad de nuestro reservorio de agua? Y considerar que, ver si podemos llenar de la red de ese reservorio y si no, cuál va a ser la manera de abastecerlo con agua segura. Acá hay bueno, el dato anterior está tomado del manual Esfera, que es un manual que habla de la respuesta humanitaria a grandes catástrofes. Tiene distintos clústeres que, bueno, hoy no vamos a hablar, pero básicamente vamos a tomar 3 de estos, que es el abastecimiento de agua, el saneamiento y la promoción de la higiene. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que considerar es, en saneamiento, ¿qué vemos? Bueno, en saneamiento básicamente lo que vamos a tener es cómo vamos a manejar las excretas, las aguas negras, cómo vamos a controlar los vectores dentro del albergue temporal y posteriormente en las zonas que han sido damnificadas, y además, una vez que ha finalizado la situación de desastre, cómo vamos a garantizar el control de vectores y demás para preparar a aquellas personas que están en condiciones de volver a su casa. Y ahí vamos a tener que establecer bien también, digamos, cómo va a ser la dinámica de la salida del albergue temporal a su domicilio. En lo que es la promoción de la higiene, obviamente lo que vamos a plantear es que cada uno tenga sus artículos, aquellos que no lo tienen lo provean, hacer una higiene adecuada, como decía Claudia recién,
con el uso racional y consciente del agua, que debería pasarnos todos los días en realidad. Bueno, esto queda acá en la presentación y bueno, quien quiera el manual creo que está también en el Classroom, si no lo dejamos ahora. La seguridad alimentaria, que ya estuvo hablando Claudia excelentemente, digamos, el tipo de nutrición que se va a administrar, y esto hay que hacer un punto importante en una cuestión que siempre Claudia plantea, que es el hecho, bueno, nosotros no sabemos cómo vamos a alimentar a la gente, si la dieta es proteica, si es hipercalórica, si es sin sal. Acá tenemos dieta proteica, hipercalórica, sin sal. Eso dice el manual. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué ingredientes lleva? Bueno, en la nutricionista del hospital municipal, de los centros de atención primaria, de algún lugar cercano, el nutricionista o la nutricionista del club. Ellos nos van a poder dar un aporte en qué tipo de alimentación vamos a proveer en cada momento del año, cuál va a ser digamos, acá tenemos que pensar también en la hidratación de las personas, cómo vamos a establecer y manipular. Y por eso es importante aquellos que tienen los cursos de manipulación de alimentos que sean parte. Fíjense hasta qué punto, digamos, se abre el abanico, que aquellos que conocen de manipulación de alimentos, que trabajan habitualmente con manipulando alimentos, participen en la preparación de los alimentos, porque tenemos personas celíacas, tenemos hipertensos, diabéticos y otras condiciones que van a hacer que tengamos que preparar dietas especiales. Y esto lo vamos a detectar en todo lo que es las planillas que tenemos que completar a medida que vamos alojando personas en el centro de evacuados. Hacer un cálculo de raciones que también nos tiene que ayudar la nutricionista, o sea, no dar en abundancia, pero tampoco que haya una escasez de alimentos. Las personas deben estar contenidas de todo tipo de aspectos, incluyendo una adecuada alimentación, con los valores nutricionales adecuados, con los macronutrientes que realmente necesita y en las proporciones que se necesitan. O sea, no, bueno, sí, le damos el sándwich de milanesa. Está bien. En la primera instancia, el mate cocido para recibir, lo que hablábamos la otra vez, está perfecto en la primera instancia. Ahora debemos plantear una estrategia para poder asegurar que esas personas puedan recibir una dieta con las kilocalorías que sean necesarias eh, para su edad y demás, con los macronutrientes esenciales. Y esto lo va a proveer la nutricionista, ¿no? Que nos diga, bueno, miren, proteína, carbohidratos y fibra, bueno, un pollo con arroz y ensalada en verano. Bueno, pero tiene que ser hiperproteica y hipercalórica. Bueno, en esta época vamos a hacer un guiso, que es más fácil y lo hacemos en la cocina de campaña o en las ollas gigantes, donde vamos a poder preparar las viandas no, sino la comida de olla, que siempre es mucho más rendidora y que cuenta con los macronutrientes más esenciales. Establecemos un sector de lactancia, ahora lo vamos a ver. Vamos a registrar a cada una de las personas, completar la ficha médica, el registro de medicación para pacientes con medicación de base, con condiciones crónicas, otras situaciones particulares, por ejemplo, electrodependientes, personas que se dializan y demás, cómo vamos a hacer para asegurar el tratamiento o la diálisis de esas personas que están en el centro de evacuado y que por ahí tienen que trasladarse de un lugar a otro, de una localidad a otra localidad, y no pensemos solamente por ahí en núcleos urbanos que están más conectados, sino el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay distancias que recorrer y hay toda una logística que establecer. Bueno, el registro de electrodependientes ya las empresas de energía lo tienen disponible, nosotros tenemos que interactuar con la agencia como para tener ese registro y además tenerlo ubicado dentro de nuestro mapa, o sea, dónde se ubica dentro de nuestro mapa de riesgo. La valoración médica, la valoración clínica es importante y ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hablando para que no sea tan tedioso. A ver si puedo hacer andar el vídeo
Sí. Bueno, acá lo que vemos, un número del 1 al que sea, ¿no? La fecha de ingreso, hora de ingreso, nombre completo, DNI o algún tipo de identificación que corresponda. Vamos a ver un toquecito para atrás. Edad, género, teléfono de contacto. Acá vamos a poner las observaciones, si es que hay alguna observación médica importante, si es menor, quién es la persona responsable. Cuando ya finaliza su estadía, el destino del egreso, si fue o no, porque por ahí tuvo una condición médica que requiere atención médica en otro lugar, o era una persona que estaba ubicada en un espacio, en un hogar de ancianos, lo que fuere, que en el primer instante sufrió el impacto, pero ya pueden volver a anotar hacia dónde vuelve. Y por supuesto, la firma del evacuado. Creo que ese es el punto. Sí. Esta planilla es súper importante porque acá nosotros estamos teniendo de ingreso toda la información del evacuado. Nombre, DNI y demás. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder proveer esta primera, que para nosotros es la primera planilla, que la llenamos a mano, que podemos tenerla en un Excel y abrir el Excel sería ideal. Pero bueno, si en los primeros momentos tenemos que llenar la mano con una foto, se envía al puesto de comando, al comité de crisis, para que tenga información en tiempo real. En tal sentido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estandarizar cada cuánto tiempo se va a renovar en las primeras horas de esta planilla por el flujo de personas que van a ir ingresando, y después a los posteriores días sigue con la misma regularidad la planilla del comité de emergencia, o va a ir una vez por día, por ejemplo. Y eso va a depender primero del flujo de gente, pero después también de cómo se va a administrar la información pública. Si se va a hacer una comunicación por día, si se van a hacer 2 comunicaciones por día, y esto deberá actualizarse oportunamente. La ficha médica que estuvo hablando Claudia es una ficha médica completa, donde otra vez este fichaje médico se hace no en la primera instancia, sino en digamos, lo que se hace en la primera instancia es el triaje de ingreso, donde nosotros ya vamos a filtrar a aquellas personas que son hipertensos, que tienen enfermedades crónicas, el que tiene alguna condición médica que requiera una evaluación, una ficha médica posterior y una evaluación médico-clínica del estado general del paciente. ¿Sí? Los antecedentes, el examen físico. Este examen físico se puede hacer si el proceso de apertura del centro evacuado va a durar mucho tiempo. Se puede establecer quiénes van a ser evaluados todos los días en cuanto a sus signos vitales y demás, quienes requieren un control semanal, y asegurar de proveer toda la medicación de base que por ahí ellos no han podido retirar, o nosotros no hemos podido retirar, porque siempre cuando hablamos de condiciones que pasan a los otros, por ahí las personas evacuadas somos nosotros. Entonces no tenemos el antihipertensivo, la insulina, el T4, qué sé yo, un montón de medicamentos, y para eso interviene otro factor fundamental, que es salud. Salud desde el primer momento, con la enfermera, con la asistente social, desarrollo humano y familiar, con sus asistentes sociales y demás, o trabajadores sociales. Bien, el gran desafío, y esto es muy bonito, y hoy en el interior de la provincia de Buenos Aires se ve cada vez más que la gente que trabaja o tiene propiedades en el campo tiene su Starlink Mini en las camionetas, y prácticamente hoy el interior tiene comunicaciones por vía mail o WhatsApp prácticamente en todos los lugares. Ahora, no estaría mal establecer como parte de los instrumentos que nosotros tenemos para la
gestión de albergues temporales, establecer una red de comunicaciones por antenas satelitales. Entonces, en el registro del albergue del Zoom X, en adelante para nosotros el albergue temporal número 2 manda al centro de operaciones de emergencia la cantidad de evacuados, las condiciones, si es ficha médica, si necesita ficha médica o no, si el paciente se traslada a algún otro lugar, si se retiró, si va a trabajar, si los chicos se escolarizaron y empezaron la escuela. Toda esa información va al centro de operaciones de emergencia. Planteemos un escenario que sea totalmente adverso y es, no hay luz, el suministro de agua está cortado, pero nosotros tenemos backup de energía que nos pueden mantener los centros de evacuados con energía y obviamente el centro de operación energizado. Entonces acá podemos jugar con algunas alternativas, que es un drive que sea que esté preparado previamente y que fluya la información por esa vía, un documento, un formulario de Google que después obviamente pasa a un Excel, directamente un Excel, y si no tenemos ni el Google ni el formulario, pero tenemos el Excel y lo tenemos en planilla papel y lo hemos hecho a mano, bueno, una foto y enviarlo vía WhatsApp, por ejemplo. Entonces, esta estrategia estaría buena plantearla, no solamente en este caso para esta operación puntual, pero también el centro de operaciones acá va a poder recibir informes en tiempo real de intervenciones, de acciones en el terreno que por ahí los equipos de radio convencionales no terminan de permitir. Pero bueno, es un tema que podemos emplearlo más. En este caso, lo que estamos haciendo es ir directamente a cómo administramos la información con herramientas muy sencillas. Seguramente debe haber otras herramientas mucho más predictivas y con otra estructura, pero con estas herramientas que todos conocemos podemos hacer tener una comunicación fluida con el COE, con el Comité de Crisis o el Centro de Operaciones de Emergencia, y de ahí sale la información pública. Entonces ahí veremos quién es la cabeza estratégica que va a comunicar, si el intendente, si el defensa civil, quien sea, poder actualizar la información fundamentalmente a los vecinos y a los medios que siempre están requiriendo de actualizaciones, de información y demás. Entonces, de esta manera creo que sería una buena herramienta y hoy por hoy no tan costoso, ¿verdad? Bueno, la planilla de cierre de evacuado, planilla de notificación de ingreso, que es un poco parecida a la del inicio. Esto es de Sinagil. Convivencia, que ya lo habló Claudia. Una encuesta socioeconómica, esta es dentro del albergue temporal y nos va a dar un perfil, una instantánea, digamos, de la persona que estamos encuestando sobre una serie de datos más profundos respecto de el análisis socioeconómico que, bueno, está el patrimonio del área de desarrollo humano y familiar, y que ahí va a plantear las estrategias, digamos, para poder seguir acompañando a esa persona los días posteriores a su alojamiento, ya sea con suministro, con provisión de ropa, calzado, elementos para el hogar y demás. Bueno, cocina tiene que estar bien ventilada, esto ya lo estuvimos hablando con Claudia, la cantidad de heladeras para mantener los alimentos seguros tiene que ser las suficientes. La pregunta es, bueno, nosotros tenemos freezer distribuidos ustedes me dirán, en las cocinas de tal o cual lugar. Bueno, el desafío logístico, sí, ustedes pueden dejar esos freezer en cada lugar y trasladarlos a una cocina central, lo que sea, dependiendo de la estrategia logística que ustedes planteen. Tener utensilios
para alimentar a todas las personas, obviamente, y hacer el tratamiento de residuos. Lo ideal es disponer de cestas y poder separar los residuos como para hacer un manejo adecuado. Es importante establecer con el área correspondiente, con la empresa correspondiente, la recolección oportuna de los residuos, que también quede estandarizado dentro de este plan que contiene la gestión del albergue. Acá tenemos, digamos, bien claros los residuos, cómo los vamos a distribuir. Después veremos cómo logramos estas cuestiones en cuanto a generar conciencia en la población y en las personas que están alojadas. Y es importante trabajar también en lo previo para poder generar adhesiones a nuestro plan. Baños, lo comentó recién Claudia. Áreas de recreación, que también habló Claudia en cuanto a la cartelería. Tenemos que tener destinada área de recreación, ver si se puede dar continuidad pedagógica lo antes posible, hacer una supervisión exhaustiva de dónde están los chicos, cuáles son las áreas de juego, un poco lo que ya manifestó Claudia, así que es redundante. La zona de lavado, de lavarropas, de lavandería. Hay veces que necesitamos el apoyo de, por ejemplo, el servicio de lavadero de algún hospital que nos ayude con el volumen de ropa. Por lo general tratamos de involucrar también a las personas en el cuidado y en la participación de la limpieza. Espacio de lactancia, aprovechar y armar nuestro consultorio, entre comillas, hacer visitas si se va a extender la estadía de las personas, de lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud y todas las herramientas que APS cuenta para dar continencia a esta situación. Vuelta a casa. Acá nosotros pusimos en la vuelta a casa a lavarse las manos, si la tabla se contaminó, descartar, todo eso. Pero esto es posterior a un relevamiento que tiene que hacer el área de infraestructura para ver si primero las casas están en condiciones de ser habitadas. Y esto es obvio, y ustedes dirán, pero está diciendo una verdad de perogrullo. Bueno, pero en realidad tenemos que remarcarlo porque en algunas situaciones la persona se va de alta, digamos, abandona el albergue temporal y nosotros no sabemos a dónde va. No hemos hecho una evaluación previa de la habitabilidad y la seguridad del predio donde se van a vivir, si las calles están transitadas o no, están transitables o no, si hay suciedad, si ha quedado, por ejemplo, en una inundación ha quedado la zona muy afectada, hacer una limpieza profunda y después empezar a trabajar, por supuesto, durante la persona está alojada, en lo que es los cuidados y cómo hacer la limpieza de todo lo que es su domicilio, cómo tener el agua segura, que ya lo vimos, ¿sí? Y qué dispositivo vamos a disponer desde la gestión para la provisión de agua segura. La ventilación es importante, bueno, usar agua con cloro, agua con lavandina, guantes, barbijo, hacer todas las recomendaciones que sean necesarias, hacer el acompañamiento, obviamente, emocional, psicológico, en todos los instantes, en todos los momentos que la persona va transitando, en cada uno de estos momentos, en este caso en el momento de la vuelta a casa, asegurarnos que las condiciones estén, y vuelvo a repetirlo, que sean adecuadas para que la persona pueda empezar a reconstruir su vida desde lo que le quedó, ¿no? El control de vectores, cuáles son, hablar con el área de salud y de zoonosis, decir, che, bueno,
a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta después de la inundación? Y, no sé, vamos a descacharrar para prevenir dengue, para prevenir otras enfermedades transmisibles o transmisibles por el agua. Y esto también lo tenemos que trabajar con otras áreas y trabajarlo con la comunidad toda, porque en realidad, fíjense que cada uno de los puntos que hemos ido hablando hasta ahora tienen un destinatario, y ese destinatario tiene que ser el que empieza a desarrollar y aprender las acciones que planteamos. Y esos destinatarios, y volvamos a esta imagen, ¿no? Somos todos nosotros, porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a pasar de ser los actores que intervienen en la gestión a ser las personas que están alojadas en el albergue temporal. Entonces, cuanto más trabajo comunitario hagamos y cuanto más, digamos, tenemos información a la comunidad y al trabajo social de la comunidad, va a ser sumamente importante, fundamentalmente en todas las instancias previas, en lo que es la gestión comunitaria del riesgo, podríamos llamarlo. Bueno, acá en este caso es un centro evacuado que está ubicado en mi pueblo, en Raut. En este caso, este centro evacuado tiene paneles solares con algunas cuestiones que lo hacen una herramienta útil para utilizarlo como albergue temporal y está ubicado con latitud y demás para referenciarlo en nuestro plan. Bien, terminamos acá, agradezco el tiempo. Vamos a dejar de presentar.